Continuamos en Oro Noticias, esta noche con un protagonista muy especial para nosotros los periodistas, nuestro maestro en la comunicación social, Clemente Toscano. 65 años de vida periodística, 85 de edad, y sin embargo, como ustedes lo pueden ver, televidentes, todavía con mucha madera y con mucho trabajo para dar. Buenas noches, bienvenido a Oro Noticias, Clemente. Muy buenas noches, Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu amable invitación a participar en tu programa. 65 años de vida periodística. Lo hemos invitado porque mañana en el país se celebra pues una de las dos fechas, el Día del Periodista. Para quienes ejercemos esta linda profesión desde hace muchos años, pues la del 9 de febrero es la que pues está instituida por la extinta Ley 51 de 1975, pues que ahora aparece igualmente como una fecha 4 de agosto. 9 de febrero, Día del Periodista, ¿no, maestro? Sí, para mí también el 9 de febrero es la fecha más indicada, la más propicia, es decir, por la cuestión del periódico de Santa Fe de Bogotá, de Manuel del Socorro Rodríguez. El 4 de agosto pues fue algo que sacaron en el Congreso, no sé por qué, pero no ha pegado, eso no ha pegado. A mí me parece que el 9 de febrero sí es la fecha clásica del periodismo colombiano. Exactamente, fecha clásica. En esos 65 años de vida periodística, pues me imagino todo lo que puede contar un periodista de la trayectoria y de la carrera que usted ha hecho. ¿Cómo fue ese inicio en el periodismo, Clemente? Bueno, el comienzo mío en el periodismo es después de hacer una escuela primaria, llamémosla así, porque cuando yo tuve la oportunidad de escribir en máquina, mi marca universal, que era cuando eso, pues ya llevaba yo una etapa de preparación de escuela primaria, llamémosla así, Carlos Julio, porque yo primero repartí periódicos. Yo ingresé al periódico El Deber a repartir periódicos, a repartir el periódico Las Mañanas. Después pasé a ser ayudante de máquinas, de la máquina del Deber. De ahí pasé a ser distribuidor, ya no repartir en las calles, en las casas el periódico, sino a hacer los paquetes de mandar a San Gil, a Barbosa, a Málaga, a Zapatoca, en fin. Ya era el jefe de repartos para llevar los paquetes a Copetrán, en fin. Y de ahí ya pasé a ser tipógrafo. Entonces, Carlos Julio, en esa etapa es donde uno más aprende, porque de ver los periódicos todos los días, que lleva uno a las casas, después a ver cómo funciona una máquina o cómo funcionaba una máquina de esas, que no son las modernas de hoy, desde luego, eran unas máquinas planas, había que hacer varios tiros para las diferentes páginas, cuando eso los periódicos no pasaban de 8 páginas y eran tamaño tabloide. Luego a hacer contacto con un poco de gente de la provincia, le llegó el periódico, no le llegó, en fin, que llegó tarde, que esto, que Copetrán no le entregó. Y luego a ser tipógrafo, que yo creo que la mejor experiencia que hay en mi vida ha sido esa, porque de ser tipógrafo es levantar los textos letra por letra. Manual. Y eso es algo dispendioso, muy delicado, que necesita mucha concentración. Y eso llevaba unas cajas encima de unos chevaletes, y en cada cajoncito iban las letras, entonces uno la A, la B, la C, la M y tal, y colocando en unos componedores que se iban metiendo uno y teniendo uno con el dedo, hasta formar unos bloquecitos, luego sacaba esos bloquecitos, lo iba metiendo en una galera, iba formando las columnas. A la hora que se cayera, cualquier tipo de esos que se cayera, pues se dañaba el trabajo. O si se empastelaba, se llamaba eso, empastelar todo, pues peor. Pero entonces, figúrate, entonces ya empezaba uno a leer los editoriales, yo empezaba a leer los editoriales de Manuel Serrano Blanco, yo los levantaba, los carnets de Juan C., de Juan Cristóbal Martínez, unas piezas literarias muy buenas, estupendas, unas crónicas que hacía Manuel Serrano Blanco, crónicas políticas. Entonces algo se le va quedando a uno, y va uno aprendiendo cómo se redacta, es decir, a mí me parece que eso es la mejor universidad que ha habido para muchos periodistas. Esa fue la mía, y yo estoy muy agradecido con él. Después de esa etapa, ya en el diario El Frente,
yo ingresé como tipógrafo profesional a levantar textos allá. Y una noche la redacción quedaba descubierta, los talleres acá, la redacción acá, y una noche se me ocurrió sentarme en una máquina de escribir a hacer un comentario. Hice un comentario y se lo dejé en el escritorio a Enrique Gómez Mejía, que era el jefe de redacción. La sorpresa mía fue como a los 3 días que vi publicado el comentario. Yo lo hice con seudónimo, yo no le puse el nombre mío. Entonces, cuando vi eso, pues claro, yo dije, bueno, me publicaron esto y volví y hice otro. Y continué así hasta que me fueron publicando los comentarios, pero nunca Enrique preguntó quién hace esto, quién lo pone aquí en el escritorio mío, sino que tal vez como le parecieron que estaban bien escritos, los publicó. A mí me llamó Julio Martín Acevedo Díaz, tenían el Diario del Oriente, allá en la carrera 12 con calle 34, y me llamó don Julio y me dijo, véngase para acá de tipógrafo, y entonces yo me fui para allá de tipógrafo, me pagaban más. Entonces, cuando estaba allá, ya dejé de escribir, ya dejé de hacer los comentarios porque no tenía dónde. Entonces Enrique notó el vacío. ¿Y por qué no han vuelto a dejarme comentarios aquí en la mesa, en mi escritorio? Entonces cayó en cuenta, dijo, el que hace esas vainas es Clemente. Y me buscó. Y me dijo, ya lo descubrí. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, usted es el que me hacía unos comentarios aquí con este seudónimo. Le dije, yo sí, yo ya los dejaba ahí. Dijo, no, ¿usted qué está haciendo en el Diario del Oriente? Le dije, nada, fundiendo plomo y trabajando en tipografía. Dijo, no, venga de para acá. Y me llamó yo un lunes 20 de octubre de 1950. Sí. Empecé yo a trabajar ya como periodista. Me dio una mesa y una máquina y bueno, aquí tienen unos boletines. Sí, comenzó como periodista deportivo. Como periodista deportivo. Sí. Me mandaba unos boletincitos por ahí del Sporting, del Club Girardot, no sé qué cosas, y equipos de fútbol de los barrios. Y entonces él me entregaba esos boletines y yo hacía las noticas, sobre eso. En esos 65 años, pues lógicamente hay que reconocer la evolución que ha tenido el periodismo, ¿no? Las herramientas tecnológicas de las que hablábamos, que sin duda pues generan algún grado de dificultad, pero son muy fundamentales. ¿Cómo ha visto esa transición, maestro? No, pues figúrese usted, pasar uno del sistema tipográfico, que era el sistema caliente, después al sistema caliente. Sí. Primero fue el sistema tipográfico, sí. Letras sueltas, después ya vino el linotipo, con el plomo, y entonces ya era con teclas y todas esas cosas. De ahí ya se pasó al sistema frío, sí, que es el actual, todavía el actual. Sí. No, yo creo que ya pasó el sistema frío, sí, y ahora es el nuevo, ya es el del computador y otras cosas. Bueno, eso, para mí, por ejemplo, he pasado casi todas esas etapas, pues yo considero que bien, yo no me asusté ni mucho menos, porque en este momento pues yo escribo todavía y utilizo el sistema de computador y me ha ido bien. ¿Extraña la máquina? Extraña uno la máquina. ¿Cierto que uno extraña la máquina? Sí, se extraña porque la máquina como que le permitía a uno como desarrollar más todavía esa imaginación, no sé, que a veces el computador, ¿cierto? Porque sí, por la rapidez, tal vez por la rapidez. La máquina, en cambio, pues le daba tiempo, sí, como para pensar más, ¿no? En cambio, el computador como que lo empuja a hacer más rápido. Bueno, maestro, hay un hecho muy fundamental, ¿no? Nosotros pues tuvimos el honor, el privilegio de poseer la tarjeta profesional. Luego la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 51 de 1975, que sin duda fue la que dignificó la profesión. Hoy ni estamos allí ni estamos acá, nos consideran un oficio. Esa fue una gran pérdida la que tuvimos nosotros los periodistas, ¿cierto? Este documento que por lo menos daba el estatus a la profesión. Sí, claro. La ley 51, la Ley 51 de 1975, en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Ellos quedaron eso y a mí me pareció muy bien
yo tengo esa tarjeta y tú la tienes, Fernando Fiallo la tiene, muchos tenemos esa tarjeta, pero vino el fallo de la Corte y entonces a mí me parece que ese fue una especie de puñalada trapera para el periodismo colombiano por parte de la Corte Constitucional, porque hasta ese momento para ser periodista era como difícil, a pesar de que uno podía, si tenía capacidad, si tenía vocación, pues uno lo podía hacer. Pero a partir de ese momento fue cuando el periodismo se vio inundado de una cantidad de elementos y de personas que sin capacidades, sin conocimientos, en fin, y perjudicó inclusive a los señores o los estudiantes de las universidades. Que es que la Corte dijo que en Colombia cualquiera puede ser periodista, eso dice el fallo, sí, y a mí me parece que eso tampoco puede ser justo. ¿Vos crees que tú como periodista, Carlos Julio, vas a un juzgado y se muéstrame el expediente de fulano de tal, a ver, y usted quién es? No, que es que yo quiero ser abogado, yo soy abogado, muéstrame la tarjeta. Y si no es que no tengo, entonces como no. Ni puedes tú ir al hospital universitario de Santander a decir, es que voy a entrar a operar a fulano de tal. ¿Y desde cuándo? Entonces el médico, o el arquitecto, o el ingeniero, no lo permiten, sí. Pero al periodismo sí llega todo el mundo. Mucho paracaidista además, maestro, ¿no? Fracasados en otras profesiones, políticos quemados, encontraron trinchera en los medios de comunicación. Claro, y no solo políticos quemados, Carlos Julio, es que el problema también es que políticos que le han sacado todo el jugo a su actividad, después han ingresado como periodistas, ya sea para hacer periodismo o para capturar pauta. Sí. Y usted sabe, con todo el respeto que me merecen los señores a los cuales yo puedo hacer alusión, es que un senador de la República se jubila, llega, pone un programa de televisión, de radio o una revista y pide pauta, va por la pauta. Y el gobernador de turno, el alcalde de turno, el que sea que esté de turno, le da miedo frente al ex senador o al representante, y a ese es el que prefiere, así la pauta no cumpla un fin como para el que fue creado. Pero a ellos les dan pauta, les llaman, porque es que es el doctor fulano o el doctor Perencejo. ¿Cuánto se lucha, Carlos Julio, para conseguir una pauta de publicidad oficial cuando no se es dirigente político? Dime sí, tú, mucho, ¿cuánto se bastante, lucha? Bastante, pero además, maestro, no solamente le dan su pauta, sino le dan su buena tajada también. Sí, claro. El monto es alto, claro, que difiere mucho con un verdadero periodista. Sí, lógico, porque entonces va Clemente Toscano, presenta una propuesta, bueno, 1 millón de pesos, puede que se la den, pero al señor cacique no le dan 1 millón de pesos, le dan 5. Entonces hay una desventaja. Sí. Maestro, esa combinación de periodismo y publicidad, en la época nuestra, cuando comenzamos, no se veía. No, era una práctica malsana que el periodista vendiera publicidad. Hoy el periodista necesita vender porque se ha vuelto emprendedor, le toca volverse empresario, pues a raíz de esta puñalada trapera, como usted dice, se nos dio a la profesión tras declararse inexequible, la ley 51 del 75. Claro, a eso se agrega el hecho de que la radio, la empresa radial, hasta no recuerdo qué años, los empleados de sus noticieros eran empleados de planta. Todos esos eran empleados de planta, y entonces yo trabajé en Caracol con Rafael Pérez Martínez, a mí me pagaban un sueldo. Yo trabajé en RCN con Norberto Serrano Gómez, a mí me pagaban un sueldo. Trabajé en Radio Bucaramanga, Pola de Sorzano me pagaba un sueldo, en fin. Pero vino una época, tal vez a partir de 1978, algo así, 78, a la entrada del gobierno de Turbay, de Julio César Turbay, que las empresas empezaron a decir, vaya, busque avisos para el noticiero. Entonces había que conseguir 2 cupos. No uno, le decían, consiga uno de 500.000 pesos para que usted se defienda porque no le vamos a pagar más sueldo, sino consiga 2.
Uno para mí y otro. Exacto. Pero el primero que venda es el mío. El de la empresa. El de la empresa. Y el segundo es el suyo. Exacto. Bueno, entonces empezó esa desventaja y esa sometimiento del periodismo a no tener sueldo, sino a pagar por trabajar. Eso. A pagar por trabajar. Por trabajar. Y hoy en día, primero fueron los brujos, ¿no? Los brujos. Y entonces cuando uno comenzó ya, en el caso mío, a pagar espacios radiales, en Lemas de Colombia, en fin, en Atalaya, yo trabajé con Gustavo Serrano Fernández, iba uno y compraba un espacio. Le decía a Gustavo, le vale 200.000 pesos. Bueno, le pagaba los 200.000 pesos por la media hora o la horita, en fin. Pero llegaron los brujos, llegó un señor de San Vicente, que decían que era hermano del obispo Héctor Rueda Hernández, el indio amazónico, entiendo. Y ese ya dijo, ¿cuánto vale eso? No, yo pago lo del doble, lo del triple de lo que esté pagando Clemente ahí. Entonces 600.000. Entonces la empresa decía, no, venga, usted ya hable, usted ahí póngase a vender hierbas y todo, a hacer brujería. Entonces, eso de una parte. Después, con todo el respeto del caso, los cristianos pagaron más que los brujos. Entonces, si los brujos estaban pagando por un espacio de media hora 1 millón de pesos, ellos llegaron a pagar 2 millones de pesos. Entonces la radio dijo, no, ¿y para qué necesitamos empleados? Vendemos los espacios. Y con los espacios subsisten, excepto las cadenas, porque las cadenas no tienen esos espacios, pero el resto de la radio vende esos espacios y de eso se sostiene. Bueno, estamos esta noche con el maestro Clemente Toscano, 65 años de vida periodística. ¿Usted ha podido vivir del periodismo? Bien, ¿no? He trabajado toda la vida en periodismo, pero me ha tocado ayudarme con otras cosas porque a mí el periodismo no me ha sostenido. Esa es la verdad, yo no tengo nada, yo no tengo bienes, yo no tengo pensión, yo no tengo... ¿No tiene pensión? No, yo no tengo pensión, yo no tengo pensión, no alcancé a pensionarme. Cuando fui al Instituto Colombiano de Seguro Social y pregunté por mi cuenta, iba en 200 semanas, pero ya había cumplido una edad donde ya no me recibían más. No podía cotizar. Ya no podía cotizar. Entonces el mismo instituto me dijo, mejor le devolvemos la plata que ha consignado. Me devolvieron como 6 millones de pesos. Eso no era nada. Entonces yo no me pude pensionar. Y entonces tiene uno que rebuscarse con otras cosas. Sí. Cuando le pagaban a uno un sueldito, pues uno tenía un presupuesto fijo ya para eso. Pero cuando desapareció, entonces ya para ir a buscar el aviso, ya para buscar la pautica, sí, ya le iba mucho más difícil a uno. A mí la vida periodística mía ha sido muy difícil. Yo me he paseado por grandes escenarios, ¿para qué? Tuve grandes profesores. Usted trabajó en El Espectador también, en deportes. Yo trabajé en El Espectador con May Forero Nogués, él me llevó allá. ¿Y no le gustó Bogotá? No, sí me gustó. Yo incluso me llevé a mi señora y al hijo que tenía en ese entonces, pero es que los acontecimientos políticos también han ido en contra mía. Después del Espectador, yo me pasé a Diario de Colombia, que era un periódico de Gilberto Alzate Avendaño. Y cuando eso había laureanismo y ospinismo, eran dos franjas del Partido Conservador, y Alzate estaba apoyando a Mariano Ospina Pérez y haciéndole oposición a Laureano Gómez. Yo trabajé en Diario de Colombia hasta el 10 de mayo de 1957, cuando se cayó el gobierno de Rojas Pinilla y se acabó el periódico y me quedé sin puesto. Terrible. Bueno, maestro, hemos estado con este diálogo, usted esta noche aquí en Euronoticias. Si volvieran a ser, ¿sería una vez más periodista? Sí, claro. Sí, porque me ha gustado. ¿El periodista nace o se hace, se forma? No, el periodista nace. Nace, ¿cierto? El periodista que se hace no es periodista, y de eso vemos cantidades. No, eso nace, es una vocación, algo que lleva en la sangre, como los toreros. Yo digo, pero un hombre, ¿por qué se le pone al frente a una fiera con 2 cachos ahí que lo puede matar? Pero eso es su fiebre. Así es el periodismo, yo creo que eso es una especie como de enfermedad. Sí, bohemio el periodismo en esos 50, 60, 70, ¿cierto? Sí, claro. Hoy ya no tanto. No. Yo, por ejemplo, ya esa etapa yo la superé hace más de 20 años, 30 años, claro. ¿Qué jornadas aquellas, no?
Ah, sí, claro, muy terrible, no sé si... Fernando Fiallo me ha contado de esas jornadas. Sí, le he contado, y eso que él estuvo y en la etapa final después con Alirio Larrota, Sí. con Alirio Gómez Martínez, Álvaro Fonseca, Sí. que vive todavía Álvaro Son Fonseca. etapas. Claro. Maestro, muchas gracias. Hemos querido hacerle pues este reconocimiento, este homenaje, 65 años de vida periodística, cuando mañana en Colombia, 9 de febrero, se celebra el Día del Periodismo. Muchas gracias y muy buenas noches, maestro. No, muchísimas gracias a usted, Carlos Julio, de verdad se lo agradezco en el alma. Muy amable. Mañana celebramos el Día del Periodismo. Mañana celebramos, ¿cómo no? Mañana recordamos esas épocas. Con nosotros esta noche llegamos al final con el maestro Clemente Toscano, 65 años de vida periodística, 85 de edad, como un reconocimiento a lo que ha sido su brillante y exitosa trayectoria en el periodismo en nuestro país. Buenas noches.